gastronomía, medicina, neurociencia, biología, economía. medio ambiente. No te quedes con la duda. En The Conversation Junior, especialistas de las principales universidades y centros de investigación Resuelven las inquietudes científicas de estudiantes de entre 12 y 16 años. The Conversation Junior. Preguntas espontáneas respondidas por los que más saben. ¿Por qué dejan de crecer los huesos? Esta pregunta ha sido formulada por Carlota, de 12 años, del Instituto de Educación Secundaria Santos y Sasa, Córdoba. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Robles y soy enfermero y profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva. Quería dar en primer lugar las gracias a Carlota por esa pregunta tan interesante y les respondo yo primero con otra pregunta. ¿Te imaginas que no dejáramos de crecer nunca? Pues fijaros, si no dejáramos de crecer a los 80 años podríamos medir prácticamente casi 3 metros o más. Unos huesos un montón de largos, la espalda que no nos cabría en la silla. El peso sería tan grande, porque igual que crecerían los huesos, creceríamos en dimensión, y entonces ni nuestro corazón ni nuestros pulmones podrían soportarlo. Es cierto que en muchas especies animales ocurre, es decir, algunos reptiles, algunos peces, algunos anfibios, pero nosotros no, nosotros sería insostenible para nuestra fisiología. Es verdad que de pequeño siempre nos escuchamos, ¿no? Y os dice, ¡ay, cómo has crecido! ¡Qué alto! Es verdad, es cierto, vamos creciendo, pero hay un momento en que esto se para. Llegamos a ganar altura, nuestra genética nos dice a dónde va a llegar esa altura y entonces hasta ahí es donde podremos nosotros llegar. Lo importante es preguntar ¿cuál es la causa real? Pues fijaros, la causa de dejar de crecer no es solo un tema de biología de hueso crecer, sino que también influyen unas cosas tan importantes como son las hormonas. Claro, las hormonas son como unos mediadores internos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que primero que los huesos no siempre son duros. Los huesos al principio son estructuras como los cartílagos, igual que la nariz, igual que la oreja. ¿Os imagináis que un bebé en el vientre de su madre, cuando nos estamos creando, tuviera los huesos duros? Pues al nacer, al pasar por el canal del parto, pues se romperían los huesos y sería muy peligroso. Entonces esos huesos son flexibles. Pero es verdad que a medida que nacemos, ese cartílago se va convirtiendo en estructura ósea y resistente. Hasta llegar a tener, pues fijaros los huesos que tenemos, huesos que son muy largos, como por ejemplo el de la pierna, ¿no? El del fémur, que va desde la rodilla hasta la cadera, que es muy fuerte y muy resistente. Pero claro, ¿este crecimiento cómo es? Pues fijaros, primero, no pensemos que los huesos, que muchas veces lo piensas, son como estructuras ahí inertes, como la pata de una silla, que están ahí hechos y cuando se rompe se arregla. No, los huesos están continuamente creciendo. Hay células del hueso que mueren y células del hueso que nacen. ¿Y desde dónde? Pues eso, fijaros, tenemos en los extremos de los huesos, pegados a ambos extremos, una zona que se llama placas epifisarias o placas de crecimiento. Y a raíz de ahí es donde los huesos van creciendo y se van alargando, como que se van distanciando un extremo del hueso del otro. Por eso, nuestros médicos y nuestras médicas, si te hacen una radiografía, incluso si vosotros tenéis una radiografía y la podéis ver, si veis unas zonas más claritas pegado a los extremos, significa que todavía tenéis que crecer. Y ahí es donde está la clave para saber. Cuando eso se hace ya duro, igual que el resto del hueso, ya no hay más crecimiento, ya no crecemos más. Entonces, claro, eso es importante. Y después hablábamos también de las hormonas, os he nombrado las hormonas. Las hormonas tienen nombres muy raros siempre. La hormona GH, bueno, pues la hormona del crecimiento. Factores de crecimiento similar a la insulina. IG, son nombres muy raros, pero todo esto afecta. Un déficit en la hormona del crecimiento haríamos que nuestro cuerpo, aunque genéticamente estuviera para medir una distancia, si hay un déficit en esa hormona por alguna enfermedad, pues que midiéramos menos. Otras hormonas que también afectan, que esa seguro que os suena más, la testosterona y el estrógeno. Que pese a que todo el mundo suele pensar que los estrógenos son solo en las mujeres y la testosterona en los hombres, no es así. La tenemos por igual. Lo que pasa, lo que diferencia son las cantidades. En el hombre o en el niño la cantidad de testosterona es mayor, en las mujeres son mayores los estrógenos. Pero los dos tenemos de los dos. Entonces, estas hormonas influyen cuando estamos en adolescencia, que en muy corto espacio de tiempo se segregan en mayor cantidad y peguemos ese estirón típico que incluso a veces nos cambia hasta la voz, ¿no? Parece que te levantas por la mañana y hasta que la voz te ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo se recupera y crece durmiendo. Imagino que os preguntaré, bueno, ¿y hasta cuándo dejamos de crecer? Pues aproximadamente son datos, que decir, son medias, que en el caso de las niñas suele ser entre 14 y 16 años y en los niños entre 16 a 18. Pero bueno, podemos encontrar una gente que con 19 o 20 años todavía esté creciendo. Lo que pasa es que el crecimiento va a ser muy poco. Si tú ya con 20 años mides 1,70
o 1,60 o 1,65, lo que mida, esa seguramente será tu altura, la que vas a mantener mientras seas adulto. Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas, ese tejido vivo que va creciendo y llega un momento en el que para. Imaginar que nosotros pudiéramos reabrir esas placas, sería fantástico si quisiéramos crecer, porque si pudiéramos reabrir esas placas de crecimiento, podríamos hacer que el hueso creciera más. Pero a día de hoy tengo que decir que eso no se puede hacer. No sabemos, porque la medicina y la investigación avanza a pasos gigantes y no sabemos qué puede pasar el año que viene. Y pues imaginaros dentro de 10 o menos, dentro de 50, pero a día de hoy no podemos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nuestro crecimiento se ve genéticamente tenemos establecido, pero si por alguna enfermedad, por algún tipo de déficit de hormonas, como el déficit hormonal de crecimiento o una enfermedad como el hipotiroidismo, hace que no se desarrolle la hormona suficiente, podemos suplementarla. Y nuestros médicos y nuestras médicas nos dan esa hormona para que lleguemos a la altura que debamos de crecer. Porque esto al final es una cosa que viene ya marcado en nuestra edad. Y es verdad que la genética es muy importante. Y claro, en función a la genética, pues lo habitual es que te parezcas a tus progenitores. Si ellos son más altos, pues puede ser que lo normal es que sean más altos. Aunque a veces hay padres y madres bajitos y niños y niñas más altos. Puede ser, pero la genética es la que te determina. Y sí me gustaría, antes de terminar, explicar una cosa que creo que es muy importante, porque es una cosa que se escucha mucho. Y es, por ejemplo, lo que pasa cuando estamos enfermos, cuando tenemos fiebre, que suelen decir la gente, uy, ¿has dado un estirón? Pues fijaros, lleva parte de verdad, no es todo mentira o no es todo una leyenda urbana, ¿no? Como se dice. ¿Por qué se pega ese estirón? ¿Por qué se crece cuando se tiene fiebre? Pues fijaros, simplemente cuando una persona está enferma, el cuerpo acelera el metabolismo, el cuerpo acelera como el acelerador de un coche para pelear contra un patógeno que le está provocando una enfermedad. ¿Qué ocurre? Que cuando el cuerpo acelera todo. Entonces, en ese proceso de fiebre, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor lo que tenías que haber crecido en un tiempo más largo, imaginaros en un mes o en 2 meses, pues a lo mejor lo creces en 3 días o en una semana. Y encima, como si estás enfermo, comes menos, suele estar más delgado o más delgada. Entonces eso se junta que posiblemente pierdas un poco de peso y encima des un estirón un poco más rápido. Y suele dar la sensación de que has dado un estirón. Lo que sí, tengo que decir que no por tener más fiebre vas a medir más. Tu altura está determinada por tu genética. Y hasta ahí yo creo que es lo que tenemos que tener claro para no hacer cosas raras. Así que nada, espero que la respuesta os haya servido y os haya gustado, y un abrazo muy grande a todos y a todas. The Conversation Junior cuenta con la colaboración del Parque de las Ciencias de Andalucía.